un sumario apasionante, como te lo estaba diciendo, que va a comenzar precisamente contándote una historia. Ya sabes que nos encanta ponerle música y ponerle sentimiento a todo lo que hacemos aquí en este programa. Y quiero iniciar un relato hablándote de Antonio. Antonio era un niño que en un pueblecito de Córdoba, en Baena, un sitio maravilloso, de casitas engalanadas en blanco, de esas calles empedradas, de una Semana Santa que busca precisamente ser declarada de interés turístico internacional, caminaba y disfrutaba de su vida normal en este pueblo en el que el sentimiento siempre está a flor de piel. Ya sabes que aquí te hemos hablado muchas veces de Baena, un lugar de esos, un rincón de esos maravillosos que nos gusta siempre contarte. Antonio era un chaval muy inteligente, pero un poco introvertido, que iba viviendo y viendo pasar su vida hasta que conoció a Paco. Paco es todo lo contrario, unas manos expertas, unas manos en las que los surcos de la vida y del tiempo ya habían ido haciendo mella. Paco era un pintor, era un artista, pero sobre todo era un hombre al que le gustaba contar historias. Antonio le conoció y a partir de ahí surgió una amistad en la que entre ambos comenzaron a construir un camino. Es un poco el argumento de una película que se estrenó hace 2 semanas aquí en Madrid y que narra precisamente algunos de los momentos más bonitos, más intrínsecos, pero fundamentalmente más auténticos de una Baena sensacional y de una Semana Santa que tiene mucho que ver precisamente con la historia que ahora mismo os vamos a contar. Para ello ha venido a los estudios centrales de Movistar Plus, de Negocios Televisión, uno de los directores de esta película que hoy os queremos presentar, Los restos del pasar. Anótatelo bien, porque a partir de hoy se estrena en las salas y a partir de hoy podrás verla. Te aseguro que es un film espectacular donde el negro se convierte en protagonista y hace de la fotografía una sublime puesta en escena de un municipio, de unas tradiciones, del fervor, también del sentimiento, de la religión, pero sobre todo de la esencia de un pueblo donde todavía persisten y perviven las tradiciones, donde se vive de una manera diferente y donde el tiempo se para y caminar por sus calles es encontrar la calma y la paz, donde conversar con sus gentes es vivir una historia diferente y sentirte protagonista de una película que han titulado Los restos del pasar. Por eso hoy con nosotros está Alfredo Picazo, uno de los directores de este film. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hace 2 semanas estrenábamos en Madrid, se presentaba en las salas de Madrid esta película que trata fundamentalmente de hacer una introspección entre un niño y una persona mayor de todas las esencias, vivencias y la esencia de lo que representa Baena. Así es, un poco la historia, ¿no?, de Antonio, ya una persona adulta, una persona anciana, que decide escribir una carta como al pasado, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a enviar una carta como a otras personas, y en este caso Antonio decide, cuando ya está en una edad muy avanzada, escribir una carta a su pasado por el miedo de que en algún momento la memoria, que a todos nos da ese pánico, pueda fallar y recordar lo que para él fue esa Semana Santa de su infancia en la que aprende a ver la diferencia entre la vida y la muerte y lo que queda en esta vida. Hablando de la Semana Santa, obviamente en Baena es uno de los momentos más especiales de todo el año. Se vive de una manera muy intensa. Yo tuve la oportunidad el año pasado de vivirla en directo y vosotros habéis intentado transmitir y plasmar, como en varias secuencias, momentos de esa Semana Santa donde además la música de fondo te va poniendo los pelos de punta. Vaya que sí. Sí, la Semana Santa de nuestro pueblo es un poco el arco, el hilo conductor que nos lleva a guiarnos como espectadores a la historia de Antonio el Niño, quien se da cuenta en un punto de, por así decirlo, despertar tanto religioso como personal, a través también de su amistad que se genera con Paco Oriza, con el pintor, de la diferencia de eso entre la vida y la muerte. Oye, te pregunto, ¿qué le enseña Antonio a Paco? Porque hay momentos en los que le enseña muchas cosas. ¿Y qué le enseña Paco a Antonio? Yo creo que, mira, Antonio le enseña a Paco que la esperanza no está perdida,
el arte va a ser una cosa que siempre va a estar entre nosotros. La película es una película muy humilde, yo creo que deja la misma, no engrandece ni idolatra a ningún artista, pues como podríamos decir un poco más al uso, ya sea un escultor o un pintor, sino que esa secuencia inicial donde se muestran las manos nos deja a la misma altura esas manos rudas que están lavando las mamparas de los cuarteles, la persona que hace pestiños o bien también la persona que está haciendo un cuadro. Yo creo que ahí hay un poco de esa enseñanza que le puede dar este niño Antonio a Paco, y yo creo que Paco, de cierta manera, al irse, ¿no? al fallecer, le da la enseñanza al niño de lo que realmente queda una vez te marchas. Oye, Alfredo, uno de los momentos, particularmente, te hablo desde el punto de vista personal, más emotivos y yo creo que al mismo tiempo más duros de la película es esa saeta que se canta y que te pone los pelos de punta, que al final nos lleva a la historia de lo que es Baena y la Semana Santa en Baena. Así es. Bueno, nosotros date cuenta que los dos directores, tanto Soto como yo, en la película no se está contando ni se está visualizando nada que no sea como es en el pueblo. Si has tenido la ocasión de vivirla en directo, se vive con mucho fervor la Semana Santa allí. De hecho es una etapa del año y un momento que se prepara con mucha antelación. La gente se vuelca en el pueblo por vivir esa Semana Santa. Resulta que nuestro rodaje sucede, gracias a Dios, después del COVID. Y yo siempre lo describiré como una de las mayores experiencias estar rodando cinematográficas, por lo que vi con mis ojos, por cómo la gente se volcó después de 2 años casi sin Semana Santa, por volver a tener ese junte familiar, como yo le digo. Estábamos viendo imágenes de la película, impresionante la fotografía. A mí me ha llamado muchísimo la atención esa conjugación de blancos y negros que ponen de manifiesto precisamente, generalmente, las manos de muchos de sus protagonistas, como una forma de volver al pasado y fundamentalmente demostrarnos lo que eran algunos de los oficios más tradicionales que siempre han existido en Baena y que en algunos casos todavía siguen perviviendo. Sí, la Semana Santa hasta la fecha se mantiene tal y como sale en la película. El público, ¿no? Los espectadores piensan que la película es una película de época, ¿no? O sea, medianamente intencionado mediante el blanco y negro, que no haya distracciones, ni distracciones de color, ni distracciones pues tecnológicas, como por ejemplo es muy difícil que en la película encuentres un móvil. Hemos intentado a toda costa no mostrar mascarilla para que tú no te contextualices en una época, sino que tú te centres en lo que realmente importa, que es la historia. Esos claroscuros, ese Caravaggio, ¿no? que formamos con la fotografía de la película, busca un poco mostrar cómo nosotros nos hemos criado en esa Semana Santa, donde cuando viajábamos o subíamos a la guardilla de nuestros familiares no había una luz excesiva ni artificial, sino que la luz que entraba mientras se preparaban y bordaban los trajes era la que entraban por las ventanas, y eso hemos reflejado un poco. Una interpretación de un niño maravilloso con una voz en off que va contando las vivencias de este chaval, de Antonio, que va correteando por las calles de Baena, que va mostrando un poco el municipio a través de sus juegos, a través de esa vida que tienen los niños, que a veces, bueno, pues se abstraen un poco de la realidad del pueblo, pero que luego, sin embargo, muestra una sensación absolutamente brutal cuando tiene la relación con Paco, cuando tiene la relación con el pintor, cuando conversan y cuando sobre todo ponen encima de la mesa las inquietudes del uno y del otro, de un chavalito y de una persona que está llegando al final de sus días. Yo creo que también el punto interesante es que Paco parece desde el punto de vista del espectador inquieto porque quizás no termine ese cuadro, pero al final una de las enseñanzas que da Paco es que el cuadro, hasta que no se termine, no tiene por qué destaparse, ¿no? Y quizás el camino del arte no es terminar la obra, sino lo que aprendes mientras estás haciendo la obra. Dos directores jóvenes, os habéis unido para hacer esta película que va a tener una continuidad, ya empieza a tener sus premios, hoy se pone y se proyecta en los cines ya, pero a partir de ahora, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos trabajando? ¿Va Baena a tener más protagonismo? ¿Ya os vais hacia otro lado? ¿Qué tipo de cine queréis hacer a partir de ahora? Nosotros yo creo que nos queremos mantener un poco en esta línea de cine. Levantar una película es algo muy complicado para la media de lo que se tarda en España. Gracias a Dios hemos tardado bastante poco, han sido 2 años duros, pero han sido una cifra bastante reducida para lo que se suele tardar aquí. Soto ahora está encaminándose en preparar una próxima pieza que va un poco más en esa línea autoral, y yo desde hace 3 años estoy preparando un álbum musical. ¿Sí? Un álbum musical. Ah, un álbum musical. Oye, Alfredo, quería preguntarte... en ese recorrido, porque tú eres de Baena, sí,
en ese recorrido que hacéis por Baena, en ese recorrido que va mostrando la película, me impresiona la luz, me impresiona esos claroscuros que tenéis en toda la producción y en la fotografía, me impresiona las tomas de cámara, realmente es muy buena la película a nivel de producción, pero ahora me voy a ir un poco más al director viajero, a la persona de Baena, al habitante de Baena. Para ti, Baena, ¿dónde te gustaría perderte? ¿Cuál es tu rincón? ¿Cuál es ese momento mágico para ti? ¿Cuál es ese momento mágico? A mí, en especial en la Semana Santa, siempre me gustaría perderme en alguno de los cuarteles que a mí de pequeño me han cogido, entre ellos los de en los enlutados. Porque, claro, o sea, las infancias que nosotros nos hemos dado en la Semana Santa son incomparables. Yo, a cualquier persona que no haya podido vivir la Semana Santa y con ya cierta edad quiera vivirla, yo siempre le diré, bueno, sí, pero no es ni de lejos lo que hemos vivido nosotros cuando éramos pequeños. Que es que las cosas se viven de otra manera, ¿no? Sí, y hemos visto también las imágenes de la procesión del Cristo, realmente impresionante, las imágenes brutales, la salida de la iglesia, increíble, ¿eh? Sí, la verdad que, hombre, rodar una especie de mezcla entre el documental y la ficción siempre es complicada, pero el pueblo se volcó con nosotros para permitirnos todos los accesos posibles a rodar los pasos, a rodar las procesiones. ¿Cuál sería tu momento de la Semana Santa? ¿Cuál sería mi momento? Sin duda alguna la procesión del silencio. La del silencio, ¿verdad? Yo desde que soy pequeño pienso, aparte de que yo ya creía que la Semana Santa tenía un valor cinematográfico súper interesante, la procesión del silencio, yo recuerdo que cuando éramos pequeños, entre los niños eso era como algo más que daba miedo porque sonaban las cadenas, en el casco antiguo se apagaban todas las luces, no se oía nada absolutamente y solo se escuchaban las cadenas arrastrarse y luego interrumpían ese sonido de las cadenas los enlutados. Entonces, como que para mí ese es uno de los recuerdos más fuertes que tengo. Acabamos de ver una de las imágenes del chaval con alguno de los dientes que le faltaba, esa sonrisa infinita y esa luz que le hace mágico porque el chaval es un personaje impresionante, tiene una fuerza brutal, ¿eh? Y eso que no es actor y que no quiere serlo. Es impresionante que después de hacer un casting de 400, 500 niños que fuimos visitando por los colegios, Rodrigo apareció en nuestras vidas, le vimos la cara y dijimos, parece un actor italiano, tiene que ser ¿verdad? Con esos ojazos azules que tiene, sí, la verdad que... Oye, hablando de actores italianos, alguien en algún momento, viendo la película, me rememoraba Cinema Paradis, ¿no? Vinculaciones entre Cinema Paradis y esta película, ¿no? ¿Vosotros veis esas vinculaciones o...? Yo sí, bueno... todos los cines beben de otros cines, ¿no? Yo en concreto del cine italiano he bebido mucho, de Tornatore he bebido mucho y siempre he tenido una especial vinculación a la hora de contar historias en ese contraste entre las vidas más adultas, como puede ser la de Paco Bariza, y las vidas más inocentes, como puede ser en este caso la de Antonio. Desde tu punto de vista como director de cine, ¿cuál sería la próxima historia que te gustaría contar? ¿Cuál sería la próxima historia que me gustaría contar? Bueno, llevo mucho tiempo intentando darle forma, primero mentalmente, a ver de qué manera pudiéramos ilustrar a los espectadores una historia de amor basada en las tecnologías que hoy nos corrompen, en la verticalidad de los móviles y ver de qué manera podemos trasladar eso a los espectadores, ya que hoy creo que las preocupaciones sentimentales y en cuanto a amor de los adolescentes dictan mucha diferencia de cuando, por ejemplo, nuestros padres se enamoraban y quiero como intentar a lo mejor transformar eso. Pues si lo consigues aquí lo contamos, ¿te parece? Encantado, claro. Los restos del pasar, la nueva película de Alfredo Picazo y de Luis Soto Muñoz. Se estrena hoy en los cines. Queríamos tenerla aquí en los estudios centrales de Movistar Plus, de Negocios Televisión, de Miradas Viajeras, para contar una historia, la de Baena. Ya sabes que te hemos hablado muchas veces de este municipio cordobés que está intentando que su Semana Santa sea declarada de interés turístico internacional. Y todos vamos a empujar para que lo consiga, sobre todo, por ejemplo, con iniciativas como esta. Alfredo Picazo, director de la película Los restos del pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Nosotros vamos a continuar. Sabéis que tenemos que en este instante abrir Ventana al Mundo.